Luis Rasetti fue un eminente científico y médico cirujano, nacido en Caracas el 10 de septiembre de 1860. Sus padres fueron el comerciante genovés Luigi Rasetti y Emeteria Martínez Sanz. Realizó una serie de innovaciones que contribuyeron al progreso de la medicina venezolana porque su pasión era que avanzara y mejorara constantemente hasta hacerse excelente. En realidad el nombre Luis María Francisco Nicolás de Jesús Rasetti, ¿verdad? Era nieto de Miguel Sanz, el prócer de la independencia. Y eso fue algo de lo cual siempre Rasetti se vanaglorió. Él perdió a su padre muy joven. Él dice que todo lo que él es fue debido a su madre. Durante su infancia y juventud vivió en la esquina del Conde en Caracas y estudió la primaria en la Escuela del Niño. También recibió tutoría particular por parte del doctor Cristóbal Mendoza. Él egresa como bachiller en filosofía. Inmediatamente se incorpora a la universidad, estudia medicina, pero él tenía una angustia muy grande, porque en ese momento la estructuración del estudio médico no era lo formal que se ve ahora, era muy teórico. No iba a la práctica, no indagaba sobre el fenómeno morfológico que tenía la enfermedad, no se tocaban prácticamente los pacientes. Rasetti era el mayor de 3 hermanos varones que tuvo su padre. Su madre era una mujer de sociedad alta de Caracas y sus hermanos fueron Ricardo y Enrique. Enrique murió relativamente joven, ambos eran ingenieros, Ricardo además era arquitecto y Ricardo jugó un papel importante en las obras que Rasetti hizo. Porque por ejemplo la clínica Rasetti, que fue la primera clínica privada que se fundó en Caracas, la fundó Rasetti y la fabricó, la construyó su hermano Ricardo. Él estudió y se graduó primero aquí en Caracas y ejerció un cierto tiempo en el interior y luego consiguió un cargo de cónsul de Venezuela en la ciudad en el puerto principal de Francia sobre el Mediterráneo, en Marsella, creo. Y él aprovechaba para ir a París a tomar luces con respecto a los adelantos de la medicina en general. En París no solamente aprendió, vamos a decir, la medicina de la época, que era la más adelantada del mundo, sino que él se codió con las altas esferas filosóficas, porque esa era su inquietud. Y ahí se hizo amigo de Darwin, de Haeckel, de Comte, de toda esta gente del positivismo y del materialismo. Y por eso le influyó mucho en él las ideas de Comte. Y eso lo trajo él a Venezuela y empezó a enseñarlo. Y junto con otro grupo de personas que viajaron más o menos al mismo tiempo, es cuando comienza la modernización de la medicina nacional. Digamos, no se conformó con aprender, sino que también lo llevó a su cátedra en la Facultad de Medicina. Si Rasetti tenía una pasión, era la medicina, y si tenía otra pasión, era la docencia. Se dedicó a la docencia casi toda su vida. Estuvo durante 16 años al frente de la cátedra de anatomía y a partir de 1914 en la clínica quirúrgica. También fue profesor de patología externa, medicina operatoria y obstetricia. Luis Rasetti era un docente nato. Él inició, por ejemplo, en esta misma estructura de la Academia de Medicina, las clases directas con cadáveres, con la realización de autopsias con un grupo de estudiantes, haciendo la enseñanza directa sobre la morfología, cosa que era inédita para Venezuela. Él le dio una dimensión diferente y además creó las reuniones anatomoclínicas, es decir, la explicación de los fenómenos de la muerte del paciente sobrellevados por una enfermedad determinada. La anatomía, por ejemplo, fue algo que lo motivó mucho. Fue uno de los primeros que comenzó a enseñar anatomía. Por supuesto que era un obstetra muy fino también y enseñó obstetricia y particularmente pues enseñó cirugía. Se calcula que él probablemente hizo 4.000 intervenciones quirúrgicas. Y hay que ver lo que eso significa para un médico con toda esta cantidad
de obligaciones que habíamos hablado antes. Esos aportes de él como docente en los aspectos éticos como particulares, él se refería a todo, se refería a lo que eran los honorarios profesionales, a la relación entre el médico y el paciente, al trabajo que se tenía que realizar en los hospitales, la forma en cómo debían tratarse esos pacientes que asistían a la consulta o que estaban en la necesidad. Él era un hombre polifacético, un médico polifacético sumamente instruido y un comunicador, de tal manera pues que él ayudó en todos los aspectos de la medicina venezolana. No solamente creó las llamadas semanas sanitarias, en las cuales hubo la semana contra el cáncer, la semana contra las enfermedades más comunes que habían en el país en ese momento, contra la malaria, contra las enfermedades infecciosas de transmisión sexual, contra la sífilis, de manera pues que fue un individuo sumamente valioso para la evolución de la medicina venezolana. Digamos, el creador, desde que estaba ya en Francia, conversando con otros compañeros de lo que hoy en día pues es la Academia Nacional de Medicina, e inclusive vislumbró la creación de un órgano divulgativo que fue la Gaceta Médica de Caracas, que es el órgano biomédico más antiguo que existe en el país y que nunca se ha paralizado. Cosa extraña pues para nuestra idiosincrasia. A partir de entonces realizó en una primera etapa y en forma escalonada una serie de innovaciones que llevaron a hablar del renacimiento de la medicina venezolana. Estas innovaciones fueron en orden cronológico: la fundación de la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el establecimiento de la enseñanza clínica en la Universidad Central y de los concursos del internado y externado de los hospitales, la reforma de las cátedras de anatomía y medicina operatoria, la fundación del Colegio de Médicos de Venezuela, la fundación de la Academia Nacional de Medicina, de la cual fue secretario perpetuo, la creación del Congreso Venezolano de Medicina y la fundación del Instituto Anatómico. Muchas de las intervenciones realizadas por el galeno fueron las primeras en su tipo en el país. Su escenario principal fue el Hospital Vargas de Caracas, donde también se desempeñó como profesor jefe de la Cátedra Clínica Quirúrgica. Los adelantos que Racetti hizo en obstetricia fueron brillantes. Él fue uno de los primeros que combatió todas las infecciones puerperales. Él fue el primero que combatió una serie de métodos antiguos que, claro, él los aprendió en Francia y los trajo. Fue discípulo de Pinar y una cantidad de gente famosa de Francia. Trajo eso a Venezuela, lo enseñaba en la universidad, lo aplicaba en sus pacientes y además presentaba sus ponencias dentro de la academia. Sin lugar a dudas, Luis Racetti es el padre de la medicina moderna, concatenado con grandes líderes de la medicina e íconos, como el doctor José Gregorio Hernández para la época, que formaron un equipo en la estructuración de programas donde incluían elementos como el laboratorio, los rayos X que estaban iniciándose en los periodos sucesivos en los cuales le tocó el ejercicio médico. Podemos decir que el doctor Luis Racetti es el pionero más importante en la lucha contra el cáncer en Venezuela. El doctor Luis Racetti, entre sus aspectos positivos, fue el primero que realizó en Venezuela la operación de Halsted para el cáncer de la mama y reportó sus experiencias en el año de 1913, que comenzó a hacer la operación, y un extenso trabajo a la academia en el año de 1923, presentando 17 casos que habían tenido un gran éxito. Pero una de las áreas de las cuales generalmente pues quizás no se hable mucho es lo que yo considero como el pionero del periodismo biocientífico, como hoy en día se le llama. Realmente es impresionante colocarse en la situación del país en ese entonces y ver toda la cantidad de actividades que él tenía que realizar durante cada día, ¿no? De ellos se derivaron aproximadamente 8 libros, 26 folletos
y más de 200 trabajos científicos que fueron publicados.